voy a conectar rápidamente entonces con José Luis Espertes, economista, para que nos dé un panorama también sobre las pymes, de lo que veníamos hablando y las medidas que se están tomando, si son suficientes, si son necesarias más y por qué. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Contanos un poco tu visión acerca del mercado, de las pymes, de estas pequeñas y medianas empresas que vienen con años de recesión y que ahora se encuentran ante una pandemia que muchas de ellas o están cerradas directamente o están afectadas por los comercios que se cierran. Sí, yo lo que les propondría, en primer lugar, hacer un análisis muy frío y objetivo de todo esto, porque como se mete el tema de la vida en todo esto, porque una pandemia está matando gente, y obviamente la vida es un tema muy sensible para todos, a Claro. veces cuesta desenganchar este tema del objetivo que tiene que serlo también, porque a ver, en todos los países, a ver, acá hay una pandemia, ¿no? Una pandemia, puesto en términos simples, es una epidemia a nivel mundial, donde prácticamente todos los países están siendo afectados. La consecuencia de una pandemia en todos los países es que vas a tener una caída muy fuerte de la actividad económica, con peligros de cierre de empresas, peligro de quiebra de sectores, incluso como puede ser la aeronavegación, la empresa de buques. Seguramente sube el desempleo muy fuerte y en países como el de la Argentina podés tener a lo mejor un empeoramiento severo de la pobreza. O sea, de estas cosas no se escapa nadie. Ahora, en el caso de Argentina todo esto, insisto, se complica como consecuencia de que tenemos ya alto nivel de pobreza previo a la pandemia. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, además de estas cosas de las cuales ningún país escapa, la caída de actividad, el aumento del déficit fiscal, el aumento del desempleo y probablemente la pobreza, tampoco se escapa ningún país del mundo de una discusión, de un conflicto que hay que resolverlo de manera muy cerebral, sin ninguna pasión, que es el conflicto entre salud o vida y la economía. No hay que ponerlo en términos antitéticos como enemigos, pero sí hay que admitir que hay un conflicto. Por Pero ejemplo, se puede elegir entre una cosa u eh, otra, ¿no pueden no, convivir? no, 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 no. A ver, que hay conflicto, no hay duda. En Estados Unidos, por ejemplo, donde la economía ha estado muy poco cerrada, porque la cuarentena ha sido muy laxa, la economía no va a caer tanto a lo largo de los próximos 2 años, pero se ha pagado un costo en términos de vida tan gigantesco que ya hay hasta fosas comunes. Vamos al otro extremo, que es Argentina. En Argentina, por la razón que fuera, no me pongo a juzgarlo al gobierno, decidió una cuarentena muy dura, priorizando extremadamente la vida sobre la economía. Bueno, la economía se está derrumbando, pero derrumbando de manera muy complicada. Entonces, para resolver este conflicto se requiere de mucha cabeza, de nada de pasión, ser muy práctico, tener mucho sentido común, cero ideología. O sea, el gobierno, al decidir la cuarentena que decidió, una cuarentena muy estricta, privilegiando la salud, debería haber sido consciente desde el día uno, no ahora, 4 semanas después, que la economía se iba a derrumbar, que iban a correr riesgo empresas, sectores, el déficit fiscal está explotando, la emisión monetaria también. Te diría que en las últimas 6 días el gobierno ha tomado un poco conciencia, luego de haber dicho la tontería de que nadie lo iba a correr con la economía, eso dijo el presidente hace unos días. Ahora ha tomado un poco más de conciencia, se ha puesto las pilas y ha comenzado a anunciar paquetes bastante razonables, que todavía no se está aplicando prácticamente ninguno, pero cuando se apliquen algún efecto van a tener, que es, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de parte de los salarios de las pymes, Claro. que el Estado, por ejemplo, le dé un ingreso familiar de emergencia a una parte importante de los monotributistas. Yo creo que habría que alcanzar a todos los monotributistas y habría que alcanzar a todos los autónomos también. Creo que debería irse a una negociación de salarios por empresa directamente y que la empresa cierre con los trabajadores el acuerdo salarial que quiera y por el tiempo que quiera. Debería avanzarse en una agilización muy importante del proceso de ley de quiebras para que las empresas, aún en concurso, sigan funcionando, algo parecido a lo que es el Chapter 11 de Estados Unidos. Pero yo te diría, espero que el gobierno conecte más rápido que una cuarentena como la que decidió Argentina destruye la actividad del comerciante, del industrial, del monotributista, del autónomo y del asalariado. El Estado, con Jos- esta cuarentena que decidió Argentina, tiene que salir
al salvataje del sector privado, así, urgente. José Luis, jamás pensé que usted iba a hablar tanto de que el Estado le tenía que dar a distintos sectores. Acá también está Facundo que le quiere preguntar. No, mire, a ver, si usted me dice en una situación normal, yo creo que tiene que haber el mínimo Estado posible para que el sector privado sea lo más fuerte posible. Ahora, cuando estamos asistiendo a un siniestro como es una pandemia y a una cuarentena como la que decidió el gobierno argentino durísima, obviamente que como tengo dos de frente, el Estado, esta cuarentena provoca un derrumbe en la actividad económica y sin sector privado, acá no hay empleo privado, pero tampoco hay Estado. Porque el Estado se mantiene con impuestos, los impuestos los mantiene el sector privado, los Claro. paga el sector privado, no los paga un marciano. Entonces, si bien mi filosofía es sin duda pro Estado pequeño y toda la fuerza del sector privado, en estas circunstancias se necesita la presencia del Estado como nunca. Es más, te diría, está quedando demostrado que el famoso Estado presente ha sido una gran mentira, porque este Estado no ha podido comprar los test que había que comprar, no tenemos las camas suficientes, los respiradores suficientes. Por eso, en parte, una cuarentena tan dura, ¿no? Esta Claro. cuarentena tan dura esconde la falta de un Estado que haya sido bien previsor. Primero, por el ministro de Salud que negó que Argentina podía tener un problema de coronavirus a principios de año, ¿no? Empezando por ahí. Y José Luis, buenas noches. ¿Cree que es una cuestión ideológica que el gobierno, en este mega paquete de medidas, de alguna manera llegó rápido a la gente de menores recursos, pero no a la clase media, que es la que realmente está afectada por este coronavirus, porque básicamente no está produciendo? Está muy bien lo que decís, porque yo lo comparto totalmente. El coronavirus, la pandemia, la cuarentena, al que mata es al que produce, al que tiene un comercio, al que tiene un bar, al podólogo, al oftalmólogo, al autónomo, al monotributista en general. La cuarentena o la pandemia destruye a esa gente. Yo creo que, ¿por qué lo despreció inicialmente el gobierno el tema económico? Yo creo que tiene que ver con ideología, tiene que ver con la ideología, esta idea de que el sector privado es en algún lugar un problema más que una solución, y lo ven al sector privado como útil solo porque paga muchos impuestos. Y el Sí, impuesto a la yo creo que el riqueza, desprecio... el impuesto a ¿eh? la riqueza va en esa línea, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa ridícula, es una toma de pelo que pretendan solucionar el problema con ¿Por un qué? problema de la riqueza. Porque, miren, desde mediados de los 70 hasta hoy, han pasado 45 años, la presión impositiva en Argentina pasó de 15 puntos del producto a 35 puntos del producto. Se más que duplicó la cantidad de impuestos que se pagan en Argentina y sin embargo, mire cómo estamos. A mí entonces no me va a convencer nadie de que más impuestos en Argentina es solución de algo. Y en segundo lugar, por si fuera poco, este impuesto a la riqueza va a recaudar solo el 10-15% del problema fiscal que Argentina va a tener como consecuencia de la cuarentena y la pandemia. Pero algo tiene Acaba de que explotar recaudar, expert. No, En el algún punto Estado algo ya, tiene que recaudar. discúlpeme, el Estado ya recauda muchísimo, no en vano usted tiene el sector privado demolido de impuestos. No. Acá no hay que recaudar más de lo que el Estado recauda. El Estado ya recauda una tonelada. Se le va a caer la recaudación porque la cuarentena es muy dura y está toda la gente encerrada en su casa cumpliendo la cuarentena. Claro. El Estado lo que tiene que hacer ahora es salvar al sector privado de la quiebra a la cual la lleva la pandemia y la cuarentena, y en todo caso la parte del Estado que está cerrada, el único que está abierto es salud y seguridad, esa parte del Estado debería bajar el gasto claramente, no más impuestos, de ninguna manera. Además, le vuelvo a repetir, no me lo dejó terminar, pero este impuesto, si recauda lo que dice el kirchnerismo, que es una versión muy optimista de lo que va a recaudar, es solamente el 10% del problema fiscal que Argentina va a tener, producto de la caída en la actividad económica y producto del aumento del gasto que va a significar salvar al sector privado o tratar de salvarlo. Ahora, no nos engañemos, Argentina va a ir a una recesión severísima, va a ir a un aumento del desempleo muy importante y a problemas de pobreza también importantes. Esto es una mezcla de que en todos los países está ocurriendo y además una cuarentena que trae esta consecuencia, ¿no? Y con respecto a las variables que en los últimos días vimos, por ejemplo, el salto del dólar, inflación que se conoció hoy, 3,3%, que otra vez se acelera, ¿se está gestando además otro problema, un problema futuro cuando salgamos de la cuarentena en materia económica? Sí, Argentina va a un panorama complicado,
lamentablemente. ¿Y eso cómo puede terminar? No, no sé. Yo hoy estoy en una etapa donde, como estoy muy preocupado por el futuro, prefiero hacer aportes para que la gente la pase lo menos peor posible dentro de lo mal que lamentablemente la vamos a pasar como consecuencia de que, te repito, ningún país del mundo se está escapando de la recesión, de la suba del desempleo que provoca la pandemia. No hay ninguno. Y nosotros seamos conscientes también que una cuarentena tan dura como la que el gobierno o el país decidió, sumado a la subestimación inicial al menos de las consecuencias económicas de esa cuarentena, han agravado el cuadro macroeconómico de manera muy severa. José Luis, la emisión de moneda que se está dando en el último tiempo, Sí. ¿trae un problema más a la Argentina y la empuja a una hiperinflación o en realidad es necesaria? ¿Necesaria que la emisión? Claro. ¿Cuál de las dos Inflación. versiones ve usted como la más con la que se inclina? Acá yo creo que voy a volver te voy a contestar ahora la pregunta, pero déjame introducir lo siguiente. Yo creo que en una situación tan extrema como es una pandemia, recordemos que el mundo no tenía una pandemia hace 100 años, o sea, prácticamente ninguno de los que estamos hoy vivos en el mundo ha sufrido lo que es una pandemia. Por lo tanto, el mundo no está preparado para una pandemia. A todos, quien más, quien menos, los ha agarrado por sorpresa todo esto. Esto te lo digo porque creo que hay que razonar con muy poca ideología y con mucho sentido común y realismo. Esto te lo digo porque es muy difícil que nosotros nos escapemos de una explosión, de un aumento fenomenal del déficit fiscal, producto de la caída en la recaudación y la suba de gastos para salvar al sector privado. Esto es inevitable, que el déficit fiscal explote. Por lo tanto, lo que debería hacerse, dado que el déficit fiscal va a explotar, y no cargar demasiado las tintas sobre una sola manera de financiarlo, como podría ser la emisión, que el gobierno no defaultiera la deuda pública para tener abierto el canal de endeudarse para poder financiar el déficit fiscal. Porque corremos el riesgo que si el único mecanismo de financiamiento del déficit sea la emisión monetaria está provocando ahora en el mercado de cambios el dólar libre blanco ha volado a más de 100 pesos, y en el futuro esto puede traer un salto en la tasa de inflación importante. Si eso termina en hiperinflación, se tienen que dar un montón de cosas que hoy no tengo la menor idea si se pueden dar. Claro, la verdad que todo es tan incierto que es muy difícil. Sí, nada más no me parece, a ver, en mi caso, me hago responsable. Yo prefiero hoy aportar a la solución de los graves problemas que significa la pandemia, humildemente, de mi lugar, antes que andar pronosticando lo que va a pasar, porque la verdad, si tuviera que pronosticar lo que va a pasar, tendría que frotar la lámpara, y no sé frotar la lámpara, la verdad. Sí analizar programas económicos, medidas económicas, pero pensar en una hiperinflación, yo te diría, a ver, una hiper Argentina lo tuvo en el 89, Argentina tuvo hiperinflación una sola vez en toda su historia. Claro. Y la tuvo en un contexto político de una gran descomposición política, de gran descomposición social. A mí no me da la cabeza para imaginar eso todavía. Yo te diría que el gobierno tiene muchos cartuchos todavía sin usar para evitar la inflación. Sí, lo que es poco probable, lo que es difícil que el gobierno pueda evitar, si emite mucho, como está emitiendo, algún salto muy fuerte en el nivel de precios en algún momento del año. Bueno, seguramente más adelante lo volveremos a molestar para tener en cuenta la evolución que tiene esto, que un día a veces parece un año acá en la Argentina. Un placer, muy buenas noches. Encantada, buenas noches.